Muchas gracias. Después de esta presentación que siempre hacemos con el vídeo resumen de lo que son los foros de la región, les damos las gracias por estar hoy con nosotros, acompañarnos en este espacio y la Fundación de Abanca, donde se celebra la nueva edición del Foro de la Región, que, al igual que el de ayer, está enmarcado dentro de la programación de la ICC Week, a cuyo director Juan Riva está hoy con nosotros. Hoy le vamos a escuchar que diga nada, porque tiene una agenda muy ocupada. Pero bueno, puede hablar si quiere, aquí es un foro libre y abierto. Evidentemente. Decíamos que dentro de esta programación de la Semana Cultural y concretamente de Industrias Culturales, pues se marca este foro de hoy dedicado a un tema que va a romper seguramente, que es el rock. Va a romper porque solamente los personajes que nos acompañan en esta mesa ya se pueden ustedes imaginar que no va a ser un foro a la usanza, va a ser un foro de mucha improvisación, de mucho repentizar y sobre todo de mucho hablar con sentimiento de la música. Y tenemos ilustres invitados, 4 ilustres invitados, 2 que ya lo son de por sí, porque todo el mundo es invitados ilustres, si no, no estaría en el foro. Hay que decir que el foro no es que seleccione a los invitados, pero sí tiene siempre ese cariño especial de que todos los que vengan aquí tienen algo que decir. Ilustres invitados como son Mariscal, nuestro Vicente Mariscal, periodista musical, que está ya ocupando, dejándose ver ya y dejándose notar. Buenas tardes, Vicente. Gracias, Juanco. Buenas tardes. Estar de nuevo en este foro. Y, por supuesto, está también José Carlos Charly Sánchez, que es el presidente de la Warner Music España. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Y al lado de cada uno de ellos hay 2 personas más, conocidos también, que son las personas que se van a encargar de presentarlos. Por un lado está, aquí a mi derecha, está un buen amigo, que es una persona además que, si algo sabe, es también de escribir y de muchas letras. Letras de escribir, no letras del banco, que son diferentes, ojo. Ese tipo de letras pueden ser compaginables, ¿no? Que es Jaime Noguerol, que va a presentar a Vicente Mariscal, y del otro lado extremo está Juan Bosco, director creativo de Sensory Brands, que va a presentar a Charly Sánchez. Entonces, vamos a empezar de mi derecha a la izquierda, vais presentando cada uno vuestro invitado, lo dejamos que los invitados hablen. Entonces, Jaime, puedes hacer tu intervención sobre... Espera que te paso el micrófono. Decía García Márquez que si vas a presentar a alguien, no des el coñazo. Se me ha escuchado. Que no se debe dar el cuñazo y que hay que escribirlo 20 minutos antes de que el personaje suba al escenario para no largarse un rollo patatero. Entonces, vamos allá. Esto lo acabo de escribir. Mi hermano es la memoria sonora de varias generaciones. Qué lindo eso. Sí, señor. La memoria de varias generaciones. Yo tenía 22 años, estudiaba en Madrid y a las 3 escuchaba Mariscal Show y alucinaba. Este hombre abrazó 1 a 1 a los Rolling Stones, intimó con Keith Richards, no sé qué larga conversación tuvieron. Este anillo me lo dio. Él dice que no lo pasa mal, pero huyó de las garras del Opus Dei. Le impresionó el mayo del 68, cuando ningún españolito se movía con soltura, por Europa. Él ya tenía trato especial en las mejores tiendas de discos y discotecas de Londres. Es cierto. Sí, señor. Allá en los 60, inevitablemente tengo que contarlo, vivía cerca de la base americana de Torrejón de Ardoz. La emisora de la base emitía ya a Jimi Hendrix. Ay, cuántas veces escuchamos tú y yo, Hey Joe. Ah, amigo. En Madrid íbamos allá estaba él, en la discoteca... No, yo sí, pero otra, que estaba en la calle Villalar. ¿Cuál era? La Stoner, donde iban los negros de la base. Pero ibas tú por allí, ahí ibas a la calle escuchamos Villalar. el Funky Otis Redding. La historia viva. Estáis asistiendo a Noguerol, el gran poeta de los 80. Bueno. Pero había otro secreto, que allí abrevaban las chicas militares de Torrejón de Ardoz. Y si tenías suerte, te despertabas en el apartamento de una que te decía a la mañana vestida de sargento, hey, man, lárgate, bye. Eso lo ha vivido él. Y tú también. Y Jaime de Mora Aragón, que era el que tocaba el piano. El piano, sí, señor. El hermano de Fabiola. Un genio. Todo muy buena gente. Tenemos que estar en la cárcel todos. Sí. Sí. Bueno, él ha dado amparo a las primeras bandas que nacieron en aquel Madrid del general Ferrolano, aquel Madrid extraño, policial, pero que sin embargo amábamos. Allí estuvieron Topo, cuántas bandas recogiste y entrevistaste por primera vez en Madrid. Mi vanidad es cero, pero yo recuerdo también que patrocinó al grupo Cucharada. ¿Recuerdas Cucharada? Fue uno de los fichajes del grupo. Con Manolito Tena. En los comienzos yo iba con ellos
y me ponía una chaqueta militar y una estola de cura y recitaba unos textos al público que, vamos, el personal pasaba mucho de mí, pero yo me divertía. Te recuerdo. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, los recuerdos del inevitable Circo Price, Mickey Los Tonis, Bobby de Glané, Raúl Matas, todos los conoció. Oliveras, qué grande. Pero esto será ya de... Julián Ruiz, un poco de antes. Esto es un poco de antes, pero es historia. Yo soy un poco más joven. Ah, pero tú los vistes actuar. Bobby de Glané, qué grande, no quiero alucinando Bobby de Glané. Anda ya, no tengas vergüenza. Somos permanentemente jóvenes. Yo iba a ver los programas de Bobby de Glané, ¿verdad? Jaime está diciendo la verdad. De pequeño, hasta un día eran aquellos concursos de radio, ¿os acordáis? En los 60, que regalaban cestas. Y yo iba con mi hermano pequeño Paco y me tocó una cesta con Bobby de Glané. ¿Cómo lo sabe todo de la historia? Pero yo tenía 12 años. Nos tocó una cesta y con mi hermano llegamos a casa con la cesta del programa de Bobby de Glané. Hasta estar en una película histórica que es esta que sale Pepe Isbert, un concurso que van vestidos de esquimales. Historias de la radio con Paco Raval, con la película histórica de sale Bobby de Glané precisamente. Bueno, perdona el discurso. Nada, lo único, perdona. ¿El general Ferrolano quién era? El general Ferrolano ya lo sabes. No. Lo único que... Qué grande, nunca la voy a oír. Graben esto, es histórico, ¿verdad? Dentro de mucho tiempo no estaremos ya aquí, esto... Bueno, lo único que te pido es que mejores un poco esos chistes malos. Como el otro día, el chiste de los que no, del cine, de los últimos del cine, eso sí que es prehistórico, hermano. De la fila de los mancos, un poco prehistórico, hermano. Hay que mejorar. Bueno, termino diciendo, ¿cómo definiría yo a este hombre? Un tipo con agallas, capaz de enamorar incluso a todo Buenos Aires. Y entonces he estado buscando la palabra, he caminado y la encontré. Es una palabra olvidada, pero que es clave, y la palabra es auténtico. Auténtico es el que no cede, el que ama su verdad y no se derrota jamás. El que llega a ser lo que es. Él es. Gracias. Yo soy soy un extraño en el escaparate, que es el libro que hemos traído con María y veníamos leyendo en el tren. Un extraño en el escaparate, maravillosa la imaginación de la creatividad de Jaime Noguerol. Que, bueno, bien, vamos a intentar. Es la primera vez que voy a tener que moderar al presentador y al ponente, pero bueno. ¿Quieres pelear? No, moderar. Cuidado, ¿eh? A ver, sigamos. Tú estuviste en los 40 criminales. Sí, también, aquella época prehistórica también. No conviene recordar. No conviene olvidar que ha muerto Alberto Cortés, un gran amigo de Orense. Sus abuelos eran de Punxín, un gran músico. Cuando un amigo se va. Yo les quiero advertir. Que esto, Vicente, estamos saliendo en directo a través de streaming, con lo cual todo lo que se diga y se vea, eso quiere decir... ¿Tengo la corbata bien? Si me ven en casa, ¿cómo estoy la corbata? Lo digo porque si no acercas al micrófono no se oye nada. Bueno, Juan Bosco, tu turno para presentar a Charlie, por favor. Vale, creo que vamos a estar un poco más serios ahora. Yo os introduzco a José Carlos Sánchez, que es presidente actual de Warner Music y que siempre ha sido una persona con inquietudes culturales. Comenzó formando parte de la escena de Madrid de los años 80, la movida madrileña, una escena que se generó en torno a la música, la literatura, el arte y el cine. Intereses comunes de los jóvenes en aquel momento. Desarrolló su talento musical con formación clásica en el Conservatorio de Madrid, donde estudió solfeo, piano y violín. Paralelamente sucumbió al punk, a la nueva ola y a los clásicos del rock como The Doors, que fueron una influencia decisiva junto a la escena siniestra en la cristalización de su primer grupo Alphaville, un nombre inspirado en la obra cinematográfica de Jean-Luc Godard. Una formación mítica que fue en los primeros lanzamientos del sello Dro junto a Siniestro Total, Parálisis Permanente, el Glutamato Yeye y el Aviador Dro. En esa conexión, en esos primeros momentos de contacto con Dro, en 1982, le surgió la oportunidad de formar parte del sello como socio de una manera casual. De hecho, él le dio un dinero a Servando Carballal, que era el dueño de Dro, porque se iba a una feria a comprar salía un Korg, un sintetizador, ¿no? Que era Polysix, creo que se llamaba. Sí, y entonces Charlie, que había ahorrado un dinero que en aquel momento eran 185.000 pesetas, bastante pasta, se lo dejó a Servando Carballal en su cuenta para que él comprase el famoso teclado.
el famoso sintetizador. Al llegar allí, resulta que Servando había tenido un follón, que habían llegado unas facturas de unos discos y tal, y no tenía el dinero, con lo cual no pudo conseguir el cacharrito, pero le comentó a Charlie que había dos opciones: o bien esperaba a que poco a poco le fuese pagando esa cantidad, o podía entrar como socio de la compañía. Charlie consultó con una persona muy sabia que le dijo: hijo, es mucho mejor cobrar cuando estás dentro que cuando estás fuera. Con lo cual, a partir de ese momento, entró de socio de Draw, y es una cosa que toda su vida agradecerá, porque descubrió realmente su vocación, que era más que ser músico, ayudar a los músicos a hacer carreras, grabar, y no solo grabar a grandes artistas que van a tener grandes nombres, sino cosas un poco más alternativas, especiales, y que van cultivando, y que si no fuera por su labor seguramente no hubieran llegado a grabar nunca, no hubieran llegado a tener esa satisfacción. Y la historia de la música, que no se escribe realmente muchas veces por los éxitos de los 40 ni de los 30, se nutre de muchos elementos artísticos que, si no hay una capacidad y una sensibilidad para captarlos, seguramente no se hubieran plasmado y no hubieran tenido vida. Esto iba a venir después, pero realmente empezó a trabajar en promoción primero, en un primer momento, luego se hizo cargo del departamento internacional, y luego empezó a encargarse en la producción ejecutiva de los discos, que es un poco controlar que se hagan las grabaciones en un tiempo determinado con un presupuesto determinado. Ahí se dio cuenta realmente de lo que comentábamos, que esto le gustaba, que era su pasión y que era su vocación encontrada. A partir de ahí impulsaron el talento en aquel momento de gente como Gabinete Caligari, Duncan Du, Sinesto Total, Loquillos Torrolitas, 100.000 más, y su siguiente misión fue como director artístico, ya seleccionando un poco el talento, fichando grupos. El siguiente paso fue en departamento de marketing, y así fue construyendo poco a poco una sólida visión global de lo que es una compañía de discos, donde vas poco a poco aprendiendo para poder luego tener esa visión y poder alcanzar proyectos desde un punto, pues es un poco más agudo. Charlie desarrolló siempre un entusiasmo y una vitalidad bastante contagiosa, y con una credibilidad que te hacía pensar que lo tuyo realmente tenía significado, ¿no? Llegó un momento en el año 92 en que Draw se unió a Warner Music, manteniendo Draw también como un sello paralelo. Fue curioso porque, aparte de la posible absorción, había algo que Warner quería de Draw, y era Draw, ¿no? No quería simplemente absorber y quedarse, sino mantener esa identidad que ellos tampoco estaban dispuestos a vender, ¿no? El rock español siempre ha sido una seña de identidad de Draw, desde aquellos primeros tiempos hasta la actualidad. Grupos como Extremo Duro, que era un grupo de fichar en su momento bastante complicado, estaban en la compañía. M-Clan fue un proyecto que también Charlie se fijó mucho en ellos y les ayudó incluso cuando no estaban con la compañía. Rosendo, Fito Fitipaldis. O sea, realmente Charlie echa por tierra todas las suspicacias que puede haber sobre las discográficas, sobre su labor hacia los artistas. Draw se convirtió en la referencia absoluta para la música independiente, logró que muchos de sus artistas alcanzaran el éxito comercial, sin olvidarse nunca, lo que comentaba antes, de mantener un espacio amplio para proyectos artísticos interesantes de múltiples estilos que no verían la luz si no fuese por el apoyo de la discográfica, algo que todavía sigue haciendo ahora mismo en Warner. Muy bien. Bueno, yo ahora propongo como formato que tanto los dos moderadores que habléis entre vosotros mismos, uno u otro, como queráis, el ritmo que queráis, y lo único que pido, por favor, es que después, cuando llega, yo sí, por supuesto, pero yo sí no hace falta que digas que va a hablar, que seguro que va a hablar después. Solo pido, por favor, que cuando hablemos después, que esperéis que llegue el micrófono, porque la serie en streaming tiene que oírse por el micrófono. Entonces, no preguntéis nada hasta que en la sala Rubén, que creo que Rubén me va a llevar el micrófono para hacer las preguntas. Entonces, vuestro turno. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por dedicarnos esta tarde. Es mi segunda presencia aquí. Gracias a Rivas por traernos en nombre de esta semana, a Óscar y a Martín, a la familia de la región, que ya es parte del entorno nuestro. Por cuanto que estuvimos aquí en noviembre, veo algunas caras, y de hecho han venido algunos para que les firme el libro, que en aquel momento todavía no había llegado aquí. Yo le daría más el tono de coloquio, porque de alguna forma lo que plasmamos es dos dimensiones de lo que es la historia del rock, tanto estatal como internacional. En mi caso y en mi persona, como Jaime ha venido explicando, es muy lindo lo que ha dicho, porque él vive la parte vanguardista de una historia que la hicimos todos con mucho esfuerzo. Antes de Paco de Ferrol, como has dicho, el general Ferrolano, y después. Es una lucha del concepto de rock como vanguardia. O sea, pusimos la banda sonora al cambio, social, político, en todos los sentidos. Y es lo que explicamos en el libro que venimos a presentar. Esto es una continuación, pero con un añadido
que la explicación que ha hecho Bosco es muy interesante. Yo no sabía que Charlie era tan importante. Fijaros que es buen amigo y llevamos mucho tiempo, pero me he descubierto muchas facetas interesantes de un ejecutivo muy brillante que llega a presidente de una multinacional como Warner. En mi caso es lo que hablábamos la otra vez, ¿no? O sea, yo vengo siendo adalid de una vanguardia setentera, que comienza, como Jaime venía diciendo, en aquellos 60, donde, sobre todo en Madrid, en Cataluña era una vanguardia diferente. Ya también en otras comunidades se barruntaba algo, pero eran tiempos difíciles donde en Madrid nos camuflábamos en la multitud. En provincias era más complicado porque todo el mundo te conocía y los maderos iban directamente a por ti. En Madrid podías correr por las calles del centro y camuflarte de los palos, ¿no? Pero en provincia te fichaban y por eso se centra primordialmente en Madrid y Cataluña con toda aquella vanguardia tipo Máquina, los cantautores, Pau Riba y todo esto. Pero lo que hace referencia a Noguerol, que él vive, la connotación con Miguel Ríos, os lo contaba, veníamos en el libro con Maribel, con María leyendo el Escaparate, que es un libro fascinante hoy, que está todavía muy, muy vivo, ¿no? En los 60 es aquella explosión de rock en español, pero no rock, es pop. O sea, realmente son las canciones de los Beatles de 3 minutos, que es lo que configura esos 60. Te quiero, me amas, te dejo de amar, hasta que llega un loco increíble, un judío genial que se llama Bob Dylan, que lo cambia todo. O sea, a partir de Bob Dylan, o sea, de hecho Hendrix, que es el máximo exponente de vanguardia, Hendrix, su mayor frustración fue no poder haber hecho letras como las que hacía Bob Dylan. De ahí viene la reafirmación, la vindicación del rock como gran cultura, por eso estamos aquí. Después, sobre todo, del Nobel a Dylan. Por mucho que le joda a Cela o a De María, a todos estos aspirantes a Nobeles que no se lo van a dar nunca por malos. O sea, es gente como los 40 principales, ¿no? Por mucho que reitere la canción, no viene a ser buena. Por mucho que no he dicho los criminales, Juanjo, tranquilo. Pues esto, por mucho que te den la plasta con los temas, cuando hay una consistencia cultural de calidad, no, es imbatible. Es el caso de Dylan, ¿no? Cuando llega Dylan ya en esos 60 convulsivos, primero de una forma más tímida, menos apoyado, hasta que se vienen las grandes, la guerra sobre todo de Vietnam, donde ahí ya explota todo, hasta llegar al Gusto, que se celebra ahora a los 50 años. Pero hay unas canciones ahí que marcan esa historia, hasta el pop español, que hemos hecho referencia, ¿no? Es un pop blando, son chicos, casi todos venidos de familias pijas, Brinco, Pequeñique, hasta Mickey, su padre era diplomático, que es el que trae aquí los primeros discos. De hecho, yo me nutría también, a partir del 68, es cuando viene ya la gran eclosión del rock como vanguardia. Ahí llegan ya desde el blues, robándole como siempre a los negros, porque todo esto se lo hemos robado a los negros, esta es la realidad. Un pueblo marginado, sufriente, sufridor, que es el que da la base para un estamento que al final y al principio es una canción de protesta. O sea, Dylan es un artista de protesta y los Cream son un artista de protesta, que son para mí la primera banda que marca ese concepto de vanguardia, de progresión. Clapton había estado con los Yardbirds, había estado con John Mayer, pionero blanco, todos robándole a los negros. De hecho, los negros venían en los 60 aquí a Europa y estos se volvían locos por tocar con ellos. Los Rolling Stones sin Muddy Waters no hubiesen sido absolutamente nada. En esos finales de los 60 ya viene la gran revolución. Ahí viene Eric Clapton, Ginger Baker, Jack Bruce, que vienen del jazz, que vienen de esas músicas más intelectuales para desembocar en canciones hasta de 20 minutos, donde la improvisación, donde el arte. Por eso mucha gente dice que yo soy un ayatola. Me van a tocar, no hay nada de ayatola, lo que hay es una defensa del rock como cultura, de los músicos como creadores. No puede ser lo mismo los mamones de los hombres G, con esas letras de mierda, con perdón, que el Yossi diciendo lo que dice. Esta es la realidad. Gracias, Óscar.
Ese jamón, ese jamón de castaña. Los mejores jamones de castaña del mundo aquí en Orense. To be continue. Vamos a seguir. ¿El streaming funciona, Juan, o no? Cuidado, ¿estamos bien? No se hable mal. En todo el planeta y más allá, donde tenemos audiencia. Seguimos. Final de los 60. Ahí entran ya los Cream, los Blue Cheer. Y nada vida. Ton, 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 ton. O sea, mi público, ¿dónde estáis los del libro? Que aquí todos somos esa generación. El Summertime Blues, de los Blue Cheer. Sonido sucio donde Vietnam estallaba, pero también venía ya Woodstock, ¿no? Había una juventud que se rebelaba. El mundo pasaba de ser un mundo suave, tranquilo, de políticos, donde la gente joven, a golpe de guitarrazos y con dos esos, cambiaba la faz de la música. Y la faz social también, internacionalmente. Yo soy un hijo del 68, lo reconozco. Yo en el 68 empiezo ese programa en octubre, el Musicolandia mítico, que me echaron de la radio, ya lo he contado muchas veces, creo que lo conté la otra vez aquí, por poner música vikinga. A mí un jefe de programas vino, ponía a Franz Zappa, también es verdad que en el 70 poner a Franz Zappa había que tener muchos cojones, con perdón. Yo estaba en una emisora, además, franquista del sindicato. Yo nunca estuve en plantilla como colaborador. Me echaron tres veces. Una por esto, ¿no? Por poner a Franz Zappa, esa música de vikingos. Aquel Zappa era la gran revolución. Hasta ahí llegamos todos. Hay un antes que son los 60, con la música suave, con los temas de 3 minutos, con los hits, hasta que llega el 68, donde el mundo y las juventudes del mundo conmocionan. Francia, todos los países. Y ahí hay que reconocerlo que los... Estamos en América, efectivamente, qué grande. Con esa diosa, Greses. Bueno, me está recordando el Yossi, luego hablará porque también tiene su... Él es de esa generación también. ¿Qué ocurre? En ese programa que yo hago, empieza todo. Éramos como los primeros cristianos. Estábamos en las catacumbas. Éramos 500 con gran repercusión, porque todavía mucha gente, cuando vamos por ciudades del país, me recuerdan que escuchaban aquello. En onda media se escuchaba fatal. Pero veníamos con un lenguaje y un mensaje muy nuevo, que es que se venía una revolución imparable, que en España se plasma, o sea, se centra en lo que fue la etiqueta chapa. De ahí viene lo bueno de este coloquio hoy, ¿no? Con la presencia de Charlie, porque él continúa en los 80 el trabajo que habíamos hecho muy, muy duro en los 70. Un tiempo en el cual hacemos el primer Viva el Rollo, todavía Franco viviendo, en plena dictadura, donde están Barney, donde están los primeros grupos con aquel célebre festival de Burgos, que tú haces referencia también, donde el diario de Burgos al día siguiente tituló a Cinco Corona, a Burgos le han crecido, le ha invadido la cochambre, ¿no? O sea que era un titular. Fijaros lo que, yo lo cuento muchas veces, ¿no? Que los primeros festivales de rock en este país, que fue también fruto de aquella explosión de los 70, de hecho nosotros hicimos el primer Villa de Madrid en el 79 con Wyoming, que lo ganó Wyoming con Caca de Luz, pero fijaros que yo decía esa reivindicación siempre de esos festivales. En aquel tiempo ese primer festival pionero fue catalogado por un periódico de tirada nacional como la invasión de la cochambre. Yo recuerdo los primeros festivales tipo Viña Rock, donde los tenderos, sobre todo las farmacias, blindaban las puertas con puertas de acero. Venían los rockeros, drogadictos, estos locos. Hoy le quitas a un ayuntamiento un festival y tiran al alcalde al pilón. Es así. Hemos avanzado un montón. E implantar esa cultura ha sido un trabajo enorme. Por parte, hay muchos músicos que denigran a las compañías de discos, pero no son justos. No son justos. Las compañías de discos son gente de negocio. Es más criminal lo de los bancos, ¿no? O sea, y están ahí, ¿no? La banca siempre gana. Compañía lo mismo apuestan por un... Yo he oído a artistas como Rosendo quejarse de Zafiro porque era gente del Opus. Yo no tenía nada que ver con ello, porque yo, ya que he hecho referencia, estuve en el Opus un corto tiempo de mi juventud. Y además... Jaime me recrimina mucho que por qué no me meto con el Opus.
simple y llanamente porque me dieron una formación que no olvidaré en mi vida. Yo venía del proletariado. Era un chico de barrio, guapo así, como sigo ahora. Y ellos buscaban líderes para ese proselitismo. Y yo estuve allí. Allí descubrí a Borges, a Joyce. O sea, me impregnaron, porque eran gente rica de dinero, las que iban a aquel piso, y me inculcaron una cultura que al cabo de 2 o 3 años yo dije, esto a mí no me interesa. Hay mucho frustrado que se mete con el Opus, pero son vertientes ya personales de gente que tiene otros problemas. Yo estuve allí, percibí lo que tenía que percibir, esa formación humanística que no he olvidado en mi vida, pues no tengo nada que ver ya con ese aspecto de la religión, ni nada que ver con el Opus. Pero es verdad que, por ejemplo, Zafiro es una compañía que nace con gente del Opus que arriesgaron. Fijaros que cuando hacemos chapa, ahí está el valor de Warner, de Draw con Warner, que lo cuento ahora. Cuando hacemos chapa, yo hice lo que ya se llamaba la ruta de los sordos. Sacar los motores que hizo esa ruta. De hecho, grabaste en 4 compañías. La ruta de los sordos era ir a las compañías de disco, presentar un producto y tirarlo a la papelera o no hacerte ni puñetero caso. Le bautizamos así, la ruta de los sordos. Esta es la realidad. Entonces, ¿qué ocurría? Que cuando yo llego a Chapa, la compañía nacional, yo ya había llamado a las puertas de todas las compañías para decir, hay que grabar nuestro rock. Yo que venía de poner el 90% de música guiri. O sea, yo me nutro de Jefferson Airplane, de todo aquella explosión que entra Santana también de comienzo de los 70 principalmente. Pero yo sabía que no podíamos quedarnos en grabar y en escuchar. Que inventen ellos de Unamuno no valía para esto. O sea, para esto había que hacer un rock estatal, que las multinacionales me decían, Romero, con todo el catálogo que yo tengo, vamos a grabar a Cerebrum o a Salvador Domínguez, vete de paseo. Y es una compañía pequeña, la compañía nacional, que es Zafiro, la que apuesta por el sello, la que arriesga el dinero. Hace poco escuchaba esto a Rosendo decir, despotricar contra Zafiro, y no es justo, porque sin Zafiro Rosendo quizás estaría hoy de fontanero con mucha dignidad con un mono, porque haciendo raca y cantando sus temas a lo mejor no hubiese tenido esa oportunidad, porque su talento se hubiese diluido en no tener una compañía que arriesgó. Y ese es un agradecimiento que hay que tener. Y eso que a mí me engañaron. Yo no cobro royalties, todos los artistas cobran royalties. Yo no puse a mi nombre en ninguna canción, que en aquel tiempo era lo que se llevaba. Tú quieres grabar, yo te produzco y me metes de artista, de coautor de los temas. Que el dinero ya lo sabéis. Ya no están los discos, ni antes tampoco. Lo principal era los 70 o 60 años que dura la vigencia de los copyrights. Ahí llegamos, se produce esa explosión que contábamos la otra vez y que contamos en el libro, de esos 50 años, desde el 68, y ya a los 70, a partir de lo que es Tequila, todo el panegírico que fue Chapa, donde había sinfónico, asfalto, bloque, punky con caca de luz, que cantaban aquellos, me voy al rastro, me dan de hostias, cojo a mi chica, hago el amor y me dan o sea, me quiero suicidar, que cantaba aquel pavo, el zurdo. O sea que, claro, hicimos de todo. Morris, sábado a la noche, ya cobré todo mi dinero, yo me lo gasté, mi madre me dice, yo me lo gané, claro, Jaime, que bien está al día, baila rock and roll. Tequila fue parte de Chapa también, aunque se sacó un poco buscando la compañía. Todo lo que hicimos, desembocamos ya en los 80, que es cuando yo me marcho a Ibiza a dirigir aquellos estudios, con el boom más grande que tuvimos, que fue Barón Rojo. Que tuve el honor de producir los 3 primeros. El primero, el Volumen Brutal, el histórico, quizás el disco mejor que se ha hecho en la historia del rock potente español, y Metamorfosis. Ahí termina ya la labor mía, en esos comienzos de los 80, donde ya habíamos hecho la estructura. O sea, habíamos sido los del mono, los del trabajo. Muy tarde llegas, ¿eh, Martín? Te voy a dar. Si traes el jamón, queda redimido. Si no traes el jamón, te voy a dar, Martín. Bueno, la cuestión es que ahí ya habíamos hecho el trabajo duro, donde todos nos la jugamos, donde las emisoras ya nos maltrataban, donde todo era
eso, desprecio, éramos los drogatas. O sea, nos íbamos a los sitios y eran como los perros. A ver si olías a porro. Y se estaban poniendo hasta el culo de todo. Aquella sociedad hipócrita. Y al final se demostró que esto era una explosión imparable de creatividad. Pero esos 70 fueron fascinantes. Yo lo he dicho muchas veces. Y esto no es porque estemos aquí, que es una comunidad del PP. Lo digo en todas partes. Es el PP aquí, ¿no? Por eso, somos todos, somos los que somos. Ego sum kisum. ¿Quién dijo eso? Jesucristo cuando va para el mar. Le preguntó el de al lado y dice, ¿tú quién eres? Y dice, yo, ego sum kisum. ¿Alguno sabe latín o no? María, a ver. Borra esto en el streaming, joder, a ver si estoy metiendo. Borra. Yo soy el que soy, ego sum kisum. A ver, borra esto en el streaming. Ya no se puede borrar. Entonces, claro, hicimos el trabajo duro, durísimo. Esos 70 fuimos los obreros del edificio del rock español. Y voy a desembocar en Charlie Hebdo. ¿Qué ocurre? Que a partir de ahí llegan los 80. La gente dice, ¿por qué te metes con la movida? Yo no me meto con la movida. Lo que pasa es que yo tuve la dignidad de no meterme en la movida. Fui el pionero, porque grabo el primer grupo que fueron Caca de Luz, y ahí estaba Ramoncín, que yo no metí en chapa, porque era muy malo. Ahora ha mejorado bastante. Y se le reivindica, pero en aquello era un horror. Cantaba como un burro. Si tenéis los primeros vídeos... Pero era maravilloso, era aire fresco. El rock... A mí me preguntan, ahora mismo me estaban preguntando lo mismo. ¿Qué es el rock and roll? Recuerdo la primera vez que fui a Cuba, salí en la portada del periódico hermano revolucionario Granma. Y me sacaron en la portada porque dije, cuando el rock no es subversivo, no es revolucionario y no toca las pelotas, como dicen los argentinos, es pop. Y esto lo repito siempre. Y esta es la realidad. ¿Qué ocurre? Que en aquel tiempo hay una transición donde la movida era necesaria, pero no a costa de relegar a músicos que habían hecho un trabajo enorme. Yo recuerdo a Manuel Martínez de Medina Zara, desesperado a comienzos de los 80, porque estuvo a punto de volver a la oficina, porque nadie le hacía ni puñetero caso. ¿Por qué? Porque el poder que habíamos apoyado, esa izquierda, nos abandonó. A nosotros nos ha ido mejor con el centro, no con el PP, con la UCD. El mejor tiempo de libertad en este país, lo digo de todo corazón. Y los que están de mi tiempo lo van a recordar y reconocer. Es esa transición entre el 78 y el 81-82, hasta llegar el PSOE al poder, en el cual cada uno iba a su aire. Los de la derecha eran hijos de papá, Pedro García de Polavieja y del Castillo de Santa Bárbara, y tenían 20 nombres esos cabrones. Entonces, claro, ¿estos qué querían? Llegaban al poder, solo querían a sus padres demostrarle que eran todos dignos herederos de aquella alcurnia franquista capitalista. Y nos dejaron, hicimos todo. Se hizo el Villa de Madrid, hicimos los Viva el Rollo, o sea, el segundo, todo. Yo metía en la radio entonces aquí la Payún, metía a los Jara, todo. Nadie se metía con nadie. Cuando llega, lo he contado ya, cuando llegan los socialistas, la comisaria política que a mí me echa de la radio, entre comillas, fue María Teresa Campos. Fijaros qué artista, qué intelectual. Esta la traen de Málaga a Madrid para cribar a los disjockeys, a los locutores que no estaban con ellos. Y es cuando yo me piro de la radio, 84. Ellos vienen a la Radio Cadena Española y esta mujer era la jefa de programa. Solo tenía un cometido, llamar uno a uno y decir, chato, se acabó, dime qué vas. Algunos se metieron en plantilla, lo cual es muy respetable, y yo dejé la radio y me fui a Ibiza por unos años hasta que voy a Argentina, que Laura ya conoce mi trayectoria allí en la Rock and Pop, y luego regreso ya a Onda Cero, todo el historial mío. Pero ese tiempo de creatividad en todos los frentes, 78 al 82, es añorable.
porque ahora con las plataformas eso es difícil. Pero en aquel tiempo cada uno ponía lo que quería. Y esa transición desemboca en el 82 con el apoyo absoluto a la movida, con el desprecio por los pioneros que habían hecho aquel esfuerzo impresionante y por la llegada de un sello, que es donde entra Charly Sánchez, que emanaba de aquel espíritu vanguardista, progre, rompedor, rockero a tope, pero ya con mucha inteligencia. Yo no sabía nada de las editoriales, era un tonto que lo hacía todo por nada, pero ya ellos llegan con una visión clara de que no se lo podían llevar todos las grandes corporaciones, sino un grupo de gente joven, como ha explicado Bosco, que ya ve que hay negocio, divirtiéndose y viniendo del palo nuestro. El mismo Charly, como él ha contado, era músico. De hecho, está en el disco que yo hago del primer Villa de Madrid, que metimos 200 fotos, está él con su grupo Alfamil. O sea, un disco colectivo que también se hizo en Chapa. Reitero, se hizo todo, se hicieron los primeros festivales. Fue fascinante el final, el comienzo sobre todo, por los esfuerzos, pero el final de aquella década fue fascinante. Hasta dar relevo, efectivamente, a lo que fue la explosión de droga. Es muy bueno esto para la gente más joven, para conocer esa historia, y los que habéis vivido aquellas décadas prodigiosas en todos los sentidos, pues supongo recordaréis todos los nombres, los que colaboraron, los que fueron, las broncas. Hay un colega aquí que me estaba recordando que estaba viendo ayer el célebre programa con Estadella, el pobre Estadella, que ayer estaba viendo aquella bronca en televisión de las broncas que montamos, donde siempre decíamos lo mismo, ¿no? Que Miguel Bosé tenía la oreja de plástico, pero era un poco... cuando la gente me pregunta, ¿por qué viva el rollo? Coño, porque en el 75 decíamos viva el rollo, porque no se podía decir viva la libertad, porque en el 75 todavía el tío Paco mató a Garrote Vila 5. O sea, me dice, ¿y por qué? ¿Dónde sacaste el viva el rollo? Era un viva la libertad, pero camuflado en esa posición inteligente de los que hicimos el cambio, aguantando el tipo dentro. Hay mucha gente que se piró y ahora viene buscando el perfume de los que hicimos la revolución, yo me piré. No, había que estar dentro. Y había que estar dentro en la Gran Vía, con los grises, con las porras dándote fuerte y yéndote por Montera, por Fuencarral, huyendo como conejos. Esa es la realidad. Era un viva el rollo donde el rock pone esa banda sonora al cambio político-social en todos los sentidos de nuestro país. Y nada más en mi aspecto, yo espero que preparéis preguntas, porque lo que me gusta de esto, como la otra vez, es que hablemos, coloquio, que charlemos, que a uno aporte y que de alguna forma también podáis decir lo que queráis para complementar esto. Noguerol tiene una historia fascinante en Madrid, y yo vindico todo lo que él hizo. Es un poeta maldito, es un creador maldito. No, tiene ese aspecto fue pionero de esa movida también, lo está contando. La discoteca Stoner era donde los negros venían de la base y donde también confabulábamos. O sea, Jaime de Mora tocaba el piano, pero era un revolucionario del carajo. Ya se enfrentó con la hermana. ¿Os acordáis? Fabiola se llamaba la hermana. O sea, que también allí es verdad que alguna vez te acostabas con una sargento de esas y por la mañana te levantaba, pero yo no sé de dónde sacas tú estas historias. Ha sido un amante castigado duramente. Estas reminiscencias quedan para siempre, ¿eh? No me acostaría yo contigo nunca. Acabarías... Porque esto se repite y se repite, que ya sargento con las tetas enormes. Esto el streaming borra, esto no es streaming, coño, hay menores. Recuérdame que estamos en streaming. Juanjo. No, yo creo que Charly, como Julio César con el negro que llevaba para que le recordara que era humano. Sí, señor. Recuérdame que estamos en el streaming. ¿Era Julio César o no? Es medio humano, medio divino. Bueno. Julio César era. A ver, Charly, entonces. Gracias ahora. por escucharme, ¿eh? Loco. A ver, Charly. La verdad, estaba muerto de miedo porque pensaba que no me ibais a aplaudir. Otro más, por favor, otro más, para el streaming. Para el streaming. A ver. Bueno, qué bien siempre escuchar a Romero.
Bueno, pues como él ha dicho, Chapa fue un sello pionero y ellos fueron los obreros, ¿no? Que Chapa y también Gon, ¿no? El sello de Gonzalo García Pelayo, ¿no? Que también puso ahí con su rock andaluz y con todo lo que él produjo a finales de los 70 también una piedra, ¿no? Y que fueron los que nos abrieron a nosotros un poco el camino, ¿no? Ellos eran los obreros y nosotros éramos el Aviador y sus obreros especializados, ¿no? Nosotros ya éramos obreros especializados. Yo creo que lo que ocurre hay un cambio generacional. Yo tengo la fortuna soy un baby boomer de esos que dicen, ¿no? Yo nazco en el 61 y en el año 80 pues tengo 19 años, ¿no? Y con mucha inquietud y éramos músicos y lo que hace... lo que nos pasa en ese momento es que nos damos cuenta miramos hacia afuera, igual que Romero miraba hacia afuera y vio Woodstock y su generación vio a todos esos grandes músicos. Nosotros miramos fuera y vimos el punk, ¿no? Y entonces el punk a nosotros lo que nos ayudó fue a toda esa energía y todas esas ganas de disfrutar de esa libertad que nos acaban de conceder, ¿no? Echarla adelante y bueno, y eso fue el origen de nuestra compañía, ¿no? Realmente esto empieza con que el Aviador Dro lo ficha Moviplay, ¿no? Que era otra de las grandes compañías españolas de la época. Graban un single, los echan de la compañía, pero se da cuenta Servando que, por eso cuando ha dicho los derechos de autor, él no firma los derechos de autor con la compañía, con Polygram, ¿no? Con Moviplay, ¿no? Con Penta Music se llamaba. Y entonces le llegan como 300.000 pesetas de las GAE de entonces, ¿no? Y con ese dinero empieza su compañía, ¿no? Y lo primero que hace es, además de producirse sus discos, pues llama o ojea entre la gente de su generación, ¿no? Se da cuenta que imita un poco también a las compañías independientes que existían en el Reino Unido de finales de los 70, primeros de los 90, y creamos nuestra propia compañía, ¿no? Yo entro primero como artista en el 81 y luego, pues como bien ha relatado Juan Bosco, Juan Bosco, entra a formar parte de la compañía, ¿no? Y lo que hacemos principalmente es eso, es producir y grabar a gente que es de nuestra edad. Y eso es lo inédito, ¿no? de nuestra compañía, y eso es lo inédito de Dro, ¿no? Que nosotros nos dedicamos porque lo que ocurría era gente mayor grabando gente joven, ¿no? Esas eran las compañías en los 70, ¿no? Y nosotros éramos gente de nuestra edad grabando a gente de nuestra edad, ¿no? Y bueno, y la verdad es que tenemos bastante éxito y sí que es verdad que tenemos una manera de aproximarnos al negocio bastante rupturista, porque en el fondo Chapa formaba parte de Zafiro. Zafiro era una compañía que llevaba desde el año 60 funcionando, que tenía sus equipos de promoción, que tenía sus equipos comerciales. Nosotros lo que hacemos es que nos lo inventamos todo, ¿no? Nosotros lo que hacemos es ir aprendiendo. Por eso siempre decíamos que eran fracasos buenos, ¿no? Nosotros tuvimos una experiencia con Pancoca en la distribución al principio, que nos salió mal, principalmente por una gira que se llamaba Rock en el Ruedo, que salió mal y estaban ligados los dueños de esa compañía de distribución a esa gira, y fuimos aprendiendo todo. Creamos nuestra propia distribución, creamos nuestra propia administración, creamos nuestra propia compañía, nuestra propia estructura. Yo empecé haciendo promoción porque nadie la quería hacer, vamos. Se repartieron los cargos, pues uno era director artístico, otro era director general, y alguien dijo, alguien tiene que hacer promoción. Y bueno, me tocó a mí, ¿no? Yo ahora consigo hilar palabras, pero os prometo que en el año 81 yo era lo más cercano a un autista que había en el mundo, solo me interesaba tocar el piano. Y bueno, y ese es el proceso, ¿no? Nosotros comenzamos a trabajar y siempre grabando rock y pop en español. Nosotros lo del rock y el pop nunca lo tuvimos, claro, porque Siniestro Total para nosotros no sabíamos si era pop o rock, nosotros decíamos música independiente. Esa era lo que... Y nos daba lo mismo grabar a Gabinete Caligari que a Alphaville, que a Glutamato Yeye, que a tantas y tantas bandas, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, pues bueno, vamos creciendo y sí que es verdad que se produce... Hay unos años donde y yo lo veo porque yo formo parte del equipo de promoción,
cómo los medios de comunicación poco a poco se van abriendo. Los medios de comunicación, yo sí que disiento un poco en lo que dice Vicente. A nosotros no... Sí que es verdad que tenemos más acceso, pero a los medios no nos ayudan a nosotros. Nosotros tenemos que ganarnos a los medios masivos, y lo que sí que tenemos es la intención de... Nosotros metíamos en los panfletos, en los discos metíamos un panfleto que decíamos guerra a los multinacionales, ¿no? Nuestra voluntad era crear unas compañías grandes. O sea, nosotros no pensábamos... Era cambiar el mundo. O sea, el aviador Dro, la ideología del aviador Dro era un... Bueno, el nombre viene de una ópera de un futurista italiano que se llama Marinetti, que era anarquista, y lo que se trataba era de cambiar el mundo, ¿no? Y siempre era lo que era la voluntad y lo que estaba dentro de la cultura y de la ideología de la compañía, ¿no? Y en esa intención de cambiar el mundo, pues lo hacíamos a ver de una empresa, ¿no? Y nuestra empresa era el motor, ¿no? Y bueno, y así fuimos trabajando durante todos los 80, hasta que llegó un momento que sí que es verdad que lo del pop español o lo de la música en español en el año 88 ya era la casa de Tócame Rock, que ya todas las compañías grababan a todo el mundo, y ahí es donde se produce nuestra primera crisis, ¿no? Donde algunos de nuestros artistas se van a otras compañías más grandes porque les dan más dinero y porque bueno, piensan que nosotros no estamos proporcionándole los recursos que ellos necesitan. Y bueno, y viene la primera gran crisis, que es en el año 88, donde hay alguna escisión dentro de la compañía, pero también esa misma, como se dice por ahí, lo que sucede conviene, ¿no? Esa gran crisis que nosotros tuvimos nos sirvió para hacernos más fuertes, porque lo que hicimos fue conseguir algo que ahora parece que es muy difícil, ¿no? Que es juntar gente, ¿no? Juntar gente alrededor de una misma idea, ¿no? Y nosotros conseguimos que Dro, que era la compañía donde yo trabajaba, se fusionase con una compañía que se llamaba Grabaciones Accidentales, que en aquel momento eran Los Esclarecidos, de Ribos Arias, Duncan Du. Y estas dos compañías, compramos una compañía que se llamaba Twins, que era la compañía de Paco Martín, que había vendido a Madrid Rock y que estaba ahí un poco agonizando, y conseguimos, con la famosa Drogas a Twins, Drogas a Twin, no Drogas a Twins, como durante muchos años la gente pensó. Bueno, pues así estuvimos operando y conseguimos un conglomerado de artistas y de artistas nacionales muy importante. Superamos esa primera crisis, y luego lo que ocurrió es que ahí nos entró la crisis económica de finales de los 80, primeros de los 90, y al final, en el año 92, pues vendimos la compañía Warner, ¿no? Y lo que, como bien ha relatado Vicente, pues lo bueno que hizo Warner fue mantener las dos identidades, y eso fue muy bueno porque digamos, la vuelta del rock. El rock nunca se va o viene, ¿no? Pero sí que es verdad que la semilla que plantó Chapa y que de hecho seguía manteniéndose en los 80, pero ya había perdido un poco de impulso, pues con esta nueva situación que nosotros vivimos de formar parte de Warner y que dejar a Warner la parte de Wea, una parte más dedicada al pop, y Dro dedicado un poco más al rock, pues nos hizo entrar en una serie de artistas que en aquel momento no tenían a nadie que le grabara, ¿no? Recuperamos a Rosendo, fichamos, como bien ha dicho, a Extremoduro, fichamos a Meclán, fichamos a Platero y tú, fichamos un montón de artistas, fichamos a Descondos, que era un grupo de... Muchos cachos desechados de compañías. No, es que esa música no la quería nadie. Rosendo fueron expulsados. Claro, ten en cuenta que en ese momento esa música no la quería nadie, ¿no? En esos momentos, pues si hacéis memoria, pues ahí lo que funcionaba era, pues había OBK, era pop, sí, era cosas era otro tipo de música, ¿no? Que también estaba muy bien, ¿no? Pero a nosotros nos dio la oportunidad dentro de desarrollar pues una serie de talento que nosotros veníamos con muchísimas posibilidades, y sobre todo lo que nosotros veíamos es que había, bueno, que el rock siempre ha sido transversal, ¿no? Y que el rock siempre y que para nosotros era algo que tenía que ver mucho con el espíritu inicial de la compañía, ¿no? Y bueno, y seguimos trabajando durante todos los 90 y el 2000 y hasta ahora, ¿no? Y lo que sí que estamos muy orgullosos es haber conseguido que ahora en el año 2019, ¿no? Pues miras hacia atrás y lo que hemos conseguido ha sido aglutinar. Primero conseguimos convencer a la Warner que comprara
el catálogo de Moviplay. El catálogo de Moviplay era el catálogo de Phonomusic, donde estaba Triana, Granada, Eduardo Bor, bueno, tantos, Gualberto, Loli Manuel, todos los cantautores, Luis Jack, Raimon. Primero compramos eso y ahora hace muy poco tiempo pues nuestro jefe ha comprado la parte de la EMI que su día se había comprado Hispavox y entonces ahora mismo nosotros es un orgullo para la Warner España tener casi el 75% de la música que se ha grabado en este país. Y cuando yo veo todo el catálogo que tenemos, que empieza en el año 30 con Angelillo, que todavía tengo el contrato por ahí, que le dieron 3.000 pesetas a Angelillo en Barcelona, la Odeón, hasta ahora pues tenemos todo, ¿no? O sea, el dúo dinámico, los primeros discos de Miguel Ríos, lo que he dicho, Triana, Granada, los módulos, los pasos, Maritrini, y sigues adelante, y bueno, el último de la fila, y Tu Alaska, y los Pegamoides, y Nacha Pop, y tanta música. Entonces ahora mismo en nuestra mano está todo, ¿no? Y entonces es para mí realmente un orgullo pues representar una compañía que tiene todo eso, toda esa cantidad enorme de música española y de talento, ¿no? Y eso también es una responsabilidad para nosotros, para seguir grabando. Y bueno, y todos los años nosotros metemos como entre 10 o 15 nuevos artistas, porque realmente a nosotros nos ha comprado una multinacional, pero como dicen por ahí, somos la única independiente que absorbió una multinacional. Nosotros seguimos haciendo lo que ya hacía en 1982-83, o sea, que es firmar talento local y seguirlo apoyando, y bueno, y siguiendo y seguir creyendo en que muchas veces los fracasos no son fracasos, sino que hay fracasos buenos y fracasos malos, pero de todos se aprende, ¿no? Y poco más. Muchas gracias a todos. Bueno, pues ahora entonces vamos a iniciar ese coloquio que pedía Vicente. No sé si se levanta porque quieres hablar va a hacer una gestión. A ver, Rubén, ¿quién quiere iniciar el diálogo mientras yo sí hace la gestión? Estamos entre amigos, lo mejor de esto es que charlemos. Me gustaría esto. Claro. Es un privilegio porque Charlie tiene una deferencia hacia la región y hacia el equipo. Yo no recuerdo haberles nunca, en los 30 años que nos conocemos, haberle visto en un coloquio. Es un honor tenerle y escuchar de su propia voz. Es que mi perfil mediático es nulo, o sea, que es que yo no... Claro, digo que es un privilegio, es la primera vez que lo tengo, comparto con él una mesa y le veréis muy pocas veces, y contar esta historia, que es parte de esa historia general que comentábamos, es fascinante. Para mí como escuchante, como participante, ya es un privilegio el de su propia voz reconocer la historia, que es lo bonito de esto, ¿no? Porque en estos tiempos se habla mucho en terceras personas, ¿no? Los documentales, los informativos, pero cuando hay gente que hemos vivido es muy bonito escucharlo, ¿no? Por eso hay gente aquí que pregunta o que se ha comprado el libro para saber parte de esa parte de la historia, ¿no? Pues nada, estamos abiertos a las preguntas. A ver, sí, vamos a empezar. Vamos a dejar que Juan, que no sé si decide marcharte otra vez. Se me ocurre preguntarte por Bromea o qué. Un disco, o sea, 2 discos vigueses. Sí, ¿Cómo es posible que no fuesen más grandes a lo mejor en la música porque pop? Yo creo que, a ver, yo una de las pocas cosas que he aprendido en esto es que además de la calidad es el momento, ¿no? Hay muchos artistas que llegan en un momento que no están en el momento justo. Y en nuestro caso, o sea, nosotros somos inasequibles al desaliento. O sea, si hay algo que Dro y Warner ha tenido, sobre todo Dro, es que nosotros, cuando a mí me preguntan los artistas, ¿por qué no queréis firmar 5 discos? Y digo, porque es que menos de 5 que no me va a dar tiempo a hacer nada, ¿no? Y me dicen, pero si son 10 años de mi vida. Y yo digo, pero si tú vas a ser toda la vida artista. O sea, alguien que quiere trabajar, no sé. Yo conducía trenes, ¿no? Yo era conductor de tren, además de trabajar en Cero, ¿no? Y entonces yo siempre decía, joder, yo conducir tren voy a estar 10 años, 15, como mucho, pero artista vas a ser toda la vida artista, ¿no? Entonces, yo creo que el caso de Bromea, que es que se hicieron solo 2. Tenían que haber hecho 3 o 4, tenían que haber aguantado. A Extremoduro hicimos, en el 5º vendió Extremoduro. M-Clan en el 4º. Platero nunca. En el último.
artista fue muy complicado de tener en compañías que no fuesen la no te creas, yo creo que si hay una cosa buena que nos ha pasado en estos años en el mundo de la música, se han pasado un mogollón de cosas malas, ¿no? La piratería, no sé qué va. Pero si ha pasado algo guay es que yo siempre recuerdo la primera vez que yo fui a grabar, ¿no? Yo fui a grabar en el año 79 por primera vez, ¿no? A un estudio, ¿no? Y el técnico llevaba bata, una bata así blanca, ¿no? Te miraba, ¿no? Y empezaba la batería a tocar y te llamaba y te decía, habla con él que os toca a tempo, os vais de aquí. O sea, entonces, o sea, y ahora no, o sea, ahora los gastos de grabación han bajado muchísimo, ¿no? Y en los 2000 bajaron muchísimo, ¿no? Y ahora los gastos de distribución, ahora tú grabas una canción en el teléfono, en este teléfono que llevo en el bolsillo hay una aplicación con la que puedo grabar mejor y con más calidad. Pues si llevo 30 y tantos años grabando, pues yo creo que los 20 primeros años tengo en el bolsillo un aparato mejor para grabar que lo que he grabado 20 años de música, ¿no? Yo creo que lo que pasó con Bromea que es que, bueno, pues que Pastoriza y compañía hicieron 2 discos y pararon. Y eran muy buenos discos, pero no es que eran muy buenos discos, es que son buenos discos. O sea, si yo lo que creo es que las obras, lo bueno que tiene la música grabada, y por eso yo soy productor fonográfico vocacional, como bien ha dicho Bosco, yo empecé como músico, pero me di cuenta que a mí lo que me gustaba era hacer discos. O sea, yo lo que más me gusta en el mundo es hacer discos. O sea, yo la satisfacción que a mí me da cuando haces un disco, cuando lo grabas, cuando tal, vas escuchando la maqueta, ya la terminas, tal, luego le haces la portada, luego ideas cómo lo vas a vender, porque yo vengo de esa generación de independientes que queremos vender discos, o sea, que no es postureo. Nosotros lo que queríamos era vender muchos discos, pero mogollón de discos, porque era la satisfacción, era para lo que estábamos allí, ¿no? Entonces es eso, los discos no mueren, o sea, los discos de Bromega que están ahí, y es otra de las grandes cosas y realmente tengo toda esa responsabilidad y la asumo y lo trato de hacer lo mejor posible. Es todo ese archivo sonoro que ahora está en mis manos, que ahora está en las manos de Warner, ¿no? De tantas compañías, es ponerlo a disposición, subirlo en stream para que la gente lo escuche, hacer reediciones, encontrarse discos de... El otro día encontramos un disco de Antonio Gades, macho. Antonio Gades, el bailarín, grabó un disco taconeando y por supuesto lo hemos subido. A ver, pues es un tío taconeando, pero es Antonio Gades, joder. Entonces eso. Yo creo que los discos siempre son buenos, siempre son buenos porque se han grabado, y cuando se grabaron hubo alguien que creyó en esos artistas, y en este caso fue Alfonso Pérez, que creyó, que era el director artístico de Gasa y sigue trabajando conmigo, ¿no? Está jubilado en activo, que es lo que habría que hacer con toda la gente que trabaja en la cultura en general. Cuantos más años pasan, más saben, no sé por qué se tienen que jubilar. O sea, entonces hay que tenerlos jubilados en activo, como Romero, jubilado en activo. Bueno, creo que había, Paco, una pregunta también, que levantaste la mano antes, sí. Vamos a seguir un poco el ritmo de las preguntas. Sí. Sí, gracias. Bueno, todo esto que estoy oyendo, yo siempre fui un aficionado a la música. Un poquito más fuerte, pégate más el micro, por favor. Ahí, así, ahí. Bien. Pero me gustaba más, o sea, yo sabía que yo nunca iba a ser un buen músico, pero tenía muy buen oído. Y entonces me dediqué a hacer algunas grabaciones y tal. Y estamos hablando de los años 70, que era muy difícil, aunque tuvieras un grupo bueno, llegarte a Madrid y bien Dorens y tal. Si tenías manera de entrar y alguien que te atendiera, escuchaban el disco y tal, pero al final aquello no valía. Hasta que un día me cabré y viniendo de Madrid para aquí, yo confiaba en 14 temas que había seleccionado y dije, ahora, esto hay que hacerlo como sea. Yo no estaba sobrado dinero, pero tampoco me faltaba. Grupo, como solista, como solista. Grupo. Como grupo. Grupo. El grupo se llamaba y se llama Los Suaves. Este señor que está aquí delante es el líder, compositor y toda esta historia. Un genio. Exacto. En esa época nos llevaban muy bien y le dije, nos vamos a Madrid, pero tenemos productor. Y dice, el productor soy yo. Me la jugué, pero yo confiaba de tal manera en ellos que sabía que estos iban a llegar muy lejos. Y sin embargo, las discográficas
una de ellas, la Universal Music, que es donde graban 30 años después, aquello no valía, no servía. Esto es parte de la historia de todos los... donde hay arte. Fíjate, los grandes artistas han tenido todos esos momentos de marginación. No siempre están los mejores. Hay gente que no... Conrad, el autor, para mí por excelencia en inglés, era polaco y no aprendió inglés hasta los 25 años. Y si lees Lord Jim o ese tipo de novelas en inglés, dices un genio, menospreciado en literatura. O sea, Borges no es reconocido hasta que los americanos lo reconocen. Pero Borges en Argentina era un ciego que paseaba por Florida hasta que los anglos lo reconocen. Esto es parte de la historia. La magia, o sea, no hay negocio más lindo, y esto lo he dicho 1000 veces, que el rock and roll, pero tienes que estar en el momento en que tienes que estar. Un ejemplo, y yo te cojo la palabra, porque esto es una historia que ya lo hablamos la otra vez, y recuerdo que planteamos la misma historia. No es cuestión de ir a Madrid y presentar una maqueta, es cuestión de estar en el sitio, en el momento, de currarlo, de insistir y de no rendirse. O sea, hay mucha gente que viene ahora y dice, tengo unos temas, y luego vas al local y lo único que hacen es chupar cerveza todo el tiempo. O sea, no trabajan en los locales, se ponen de botellines hasta arriba y no trabajan. Yo no creo en la magia de la varita, yo creo en el trabajo y en el esfuerzo y en la insistencia. Uno está en el sitio que está y de pronto no estás porque a lo mejor tú mismo no tuviste la paciencia o la insistencia de poder creer en ese producto. Y vino otros que fueron los que realmente se lo curraron. Pero la historia del rock and roll está lleno de 1000 anécdotas de este tipo, de productores, de mentores que luego no aparecen en las enciclopedias. Pero esto también es parte un poco de esto. Pero 30 años después están grabando de discos. Están grabando, pero ahí está todo el legado que ha dejado. Bueno, te agradezco la colaboración. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo creo que Josi, es momento de que pregunte ya. Josi, pregunta con el micrófono. A ver, Josi. No quieres preguntar. No, Rubén, creo que era broma. A ver, Jaime. A ver, espera un segundo. Bueno, espera, vamos a ver. Sí. A ver, Josi, un segundo. Le voy a hacer la pregunta a Jaime y luego tú. Querer rock and roll, no. Bamba, boluba, bla, 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 tutti frutti. La banda sonora del foro. Eso es rock and roll, vaya letras. Por cierto, yo no había escrito 14 canciones en la puta vida. Inventan unas cosas. Bueno, está bien. Son las historias puestas que nosotros no... Cada uno, a ver, más. Cada uno cuenta las cosas como son. Bueno, a ver que ahora Vicente, Jaime te quiere hacer la pregunta. A ver, a Charlie. Pero pégate al micrófono. Me dejas asombrado. Momento, A ver, por favor. Vamos a ver, me dejas asombrado cuando... Ya me oyen, hermano, ya me oyen. Sí. Me dejas asombrado cuando dices que del gran fracaso de aquella gira Rock en el Ruedo. ¿Recuerdas? De Miguel. Sí. Yo había ido con él en la primera gira, en el Rock and Rio, y todos sabíamos que esa segunda gira era un desastre. Todos les decíamos a Miguel, ¿qué vas a hacer, tío? Pero él estaba enloquecido, quería volver a sentir la gloria, y decidió hacer eso, que se lo pagó él, como tú sabes. Sí. ¿Y cómo no te diste cuenta de que eso no podía funcionar? No, es que te voy a contar lo que pasó. Lo que pasó es que... A los más jóvenes convendría recordar la gira primera y la segunda. Sí. A lo mejor no. O sea, primera gira, Miguel de la nada se hace un artista enorme y gana muchísimo dinero. Se creyó el rey del rock and roll en todos los sentidos y se metió en una gira donde iba por las plazas de toros con un ruedo ya asociado con el Partido Socialista. De hecho, cuando fracasa, le intentó vender a los socialistas para la campaña siguiente, política, el ruedo. Y el jefe de seguridad, que lo cuenta un tal Cepeda, a veces se llamaba, lo contaba, que Miguel, la ruina que tenía, porque era un plató giratorio, fijaros, una plaza de toros, que se había gastado un dineral, pobre tío, aportando. Miguel siempre ha sumado al rock español. Pionero absoluto, marginado en los 70. Lo mejor, efectivamente, es dignificar nuestro rock. Porque el pobre se arruina y lo que hace es ir a los socialistas que le habían apoyado en todos los sentidos, decirle, coño, echarme una mano y comprarme
el escenario rodante. Y el jefe de seguridad le dijo, oye, si tengo problema para la seguridad de Felipe González a un punto fijo, si lo pongo como un tío vivo en una plaza de toros me lo van a matar de todos lados. Esa anécdota es buenísima. No, lo que ocurre es que... No, lo que ocurre es lo siguiente, es que nosotros, cuando iniciamos la compañía, la distribución, que era lo que no hacíamos nosotros, lo hacía una compañía que se llamaba Pancoca, que eran de los hermanos Mariné, Óscar y Jorge Mariné. Entonces ellos se ponen a trabajar en esa gira llevando toda la venta de merchandising. Hacen camisetas, hacen de todo, y como la gira es un desastre, lo que ocurre es que nos dejan de pagar a nosotros. Y entonces en el año 83 nosotros nos dejan de pagar a las 3 independientes que estábamos en aquel momento, que éramos Draw, Tres Cipreses y Grabaciones Accidentales. Y casi nos llevan por delante, pero bueno, pero por eso nosotros el siguiente paso fue decir, a partir de ahora lo vamos a hacer nosotros todo dentro de la compañía, hasta la distribución y la venta, y vamos a tener todo. Fíjate, yo recuerdo el primer día de actuación, tuve la suerte de ir con... Acércate al micrófono, por favor, Jaime, lo más posible. Bueno, a ver, gracias. El primer día de actuación fue en Navarra, en la Plaza de Toros de Pamplona. Entonces, 5 años antes había llenado el campo de los Osasuna. ¿Cómo se llama el campo de los Osasuna? El Salar. El Salar, ¿no? Y aquel día en la Plaza de Toros pues no llegaba a 350 personas. Entonces nuestro Miguel se echaba las manos a la cabeza y decía, ¿qué pasa? Nosotros le decíamos, se ha ido la magia. No, Miguel, ese es el... Pero de verdad que es que en ese momento hubo... Yo es que lo viví porque tenía 21 años. Es que hubo un cambio generacional, ¿eh? O sea, es que de pronto, bueno, como luego nos pasó en los 80 cuando... el programa de televisión, aquel programa de televisión... el rock de una noche, un año de rock. Rock de una noche, no sé cómo se llama. El programa Rock de una noche que hizo en televisión. Rock de una noche. Un año de rock, se llama. ¿Qué noche la de aquel año? ¿El qué? ¿Alguna pregunta? Venga, ¿dónde está el espíritu periodístico de los jóvenes? Sí, a ver, aquí, sí. Gente con... Este órgano quiere... A ver, muy bien. Ya surgió alguien. Futuros periodistas. Ya surgió alguien. Acércate al micrófono, por favor. A ver, Oscar, yo sin segundo hay una pregunta en el público. Martín, hablemos de los Rolling Stones, a Wishbone. Por favor, y hay una pregunta, dejemos que la haga, por favor. El streaming, cuidado con el streaming. Sí, espera. A ver. ¿Alguien ha boicoteado el micrófono, Rubén? Alguien ha boicoteado el micrófono, no me digas. A ver, ¿cómo andamos de pilas? Es que tiene mucha batería esta mesa hoy, ¿eh? Pero la ha consumido toda. No hay otro micrófono en la sala. Tienes aspecto de vocalizar perfectamente, o sea que... Bueno, vamos a pedirte, por favor. Buenas tardes. Ya está. Vale. Ahora. Bueno, lo que decía, que buenas tardes a todos, lo primero, que me llamo Ana y que como soy, de la generación de los millennials, quería preguntar, yo como cantante de rock... Vamos, sabía que había una cantante ahí. Sabía que había una cantante. Pero también de pop, ¿eh? También hago mis acústicos. Bien. Y os quería preguntar a cada uno y de forma independiente, ¿qué consejo nos podríais dar a nosotros? Que vosotros vivís de esa generación, ese punto que estaba súper elevado el rock, que podías... no sé, era como más fácil, ¿no? O sea, tenías que ser muy bueno, pero el rock si lo llevabas dentro, seguro que ibas a triunfar. Y a día de hoy es como que cuesta muchísimo más. Cuando quieres algo que es el rock, es que se escuchan más otras cosas que son más comerciales que lo que es realmente la música. Entonces, me gustaría que nos dierais un consejo. A ver, yo creo que... A ver, Charlie. Y gracias. Bueno, mira, Ana, yo creo que efectivamente, o sea, no es que sea ni más fácil ni más difícil, o sea, cada época tiene su momento, ¿no? Y nadie, no sé, nosotros siempre en Warner contamos lo mismo, ¿no? Cuando Juan Luis Guerra llenaba las plazas de toros y cuando el Acid House parecía que era lo máximo que podía haber, nosotros fichamos a unos pies negros de Valladolid que se llamaban Celtas Cortos, que hacían rock celta, que era una cosa, y de Valladolid además. Por eso te quiero decir. Entonces, y ahí están. Y fichamos a Extremoduro, que todo el mundo decía, pues son yonkis, se decía así, como
que vengo de San Blas, o sea que yo no tengo problemas con y entonces son momentos. Ahora, pues bueno, sí es verdad que la situación del rock pues no parece que hay mucho. Cuando digo no parece que hay mucho, no parece que no se ve, pero ya te digo yo que, por ejemplo, en 2 semanas Marea va a sacar el disco la semana que viene y será número 1, seguro. O sea, por mucho Alejandro Sanz que haya salido hoy, ¿no? Por eso te digo que son momentos, ¿no? Entonces, yo siempre cuando alguien se quiere dedicar al rock, yo siempre le digo lo mismo, pues piénsatelo muy bien porque esto no es un año, esto no es canto, o sea, el rock no tiene éxito, el rock es una vida, o sea, y luego lo que tienes que tener es éxito en la vida, pero no éxito. Y entonces, como el rock es vida, es una vida, pues dedícate o sea, piensa que si te vas a dedicar, pues cuando tengas la edad de Josi, pues tendrás que seguir cantando. A ver, Vicente. Era esa estúpida mezcla que había de los italianos entre anarquista y fascista. Mi consejo como disc jockey, la faceta de productor yo ya la dejé hace muchísimo tiempo, como disc jockey en la actualidad, tanto en la web mía, en mariscalrock.com, o en la revista, o Rock FM, que creas en ti mismo. O sea, mi consejo siempre es trabajar y rodearte de los mejores. A veces uno se conforma con ciertas mediocridades por amistad o por lo que sea. Y lo que decía antes, a veces uno va al local de ensayo a ponerse hasta arriba de botellines. Es un trabajo duro, pero el que resiste gana. Y ahí está la faceta. Y no es como antes de la ruta de los sordos, porque antes dependías de un AR, el que te filtraba, de ahí viene lo de los sordos, que ponías tu talento en manos de un tipo que en un momento determinado estaba lleno de intereses. Había corruptos que pillaban dinero por ficharte. Había tipos interesados en el aspecto sexual de los dos lados. O sea, se venía una tía muy bien formada, muy guapa, tenía preferencia absoluta. Y los feos quedaban marginados. Hoy día eso se acabó, esa dictadura de las grandes compañías y de las pequeñas se acabó. Porque si tienes talento hay un escaparate universal que es Internet. Y fijaros lo que está pasando en otros aspectos. Pero no voy a comparar a los youtubers ni todo esto. Hablamos de rock. Si tienes buenos temas, tienes fe en ti y te rodea de buenas gentes, para mí lo más importante es de pronto descubrir que hay talento alrededor tuyo que puede sumarte. No conformarte, si el bajista es malo, échalo. No tenga, porque es amigo, es lo que decía este amigo antes de la historia, de que va a Madrid, hay que trabajarlo, o sea, hay que seguir hasta el final. O sea, no puedes estar añorando el que un día podías haber sonado la flauta y haber hecho la novena de Beethoven, no. Tú tienes tus canciones y tienes que rodearte de los mejores para darle forma, para crearlas. Y si tienes creatividad y eres buena, lo mismo el año que viene estás número 1 como artista de Warner. Es una premonición. Es que es así. Es un milagro. O sea, esto Charlie sabe 1000 veces. Fuera de nuestro target, hay artistas como lo que ha contado Extremoduro, eran unos yonkis que no lo quería nadie. Esta es la realidad. ¿Quién iba a decir? Marea yo los vi en Madrid, en su primera gira, en Vallecas, y éramos 20 personas. Y ahora van a hacer 90 galas, estadios, o sea, es la música, lo que es el show business y el rock, es fascinante porque es como el Rey Midas. Un vaso, una mañana te levantas con una canción y esto que es de cristal es de oro. Eres un Midas. Hay que tener fe y es muy divertido, como dice él, divierte, es maravilloso, la fama, la admiración por el talento, la creatividad. No desistas, si tú crees en ti, búscate buena gente. Eso yo siempre doy el mismo consejo. Sí. Rodearte de gente con talento que sume. Ana, que cante, sí. Están empeñados en el cante, pero yo con un productor musical lo haría, me arriesgaría, No te da mucho, pero no, apagamos la luz. Apagamos la luz, que esté en streaming. Si tienes el Mercedes-Benz de Janis Joplin, ¿lo tienes? El Mercedes-Benz. Mira, esa
grabó. Hay que aprender esa. Esa era la cara B de... Si la aprendes, te llevo a mi radio, ¿eh? O sea que sin problema. Es una propuesta profesional. Mercedes-Benz. Ahí va. Aquí en el foro se ha dado oportunidades de negocio también, hay que ¿Y reconocerlo. por qué no cantas tú que estabas en los 40? No, yo no. Yo era un apoyo logístico. ¿Por qué no cantas tú una de los 40? Bueno. Martín, Pues Toño, ¿cuál? Bueno, a ver. ¿Tú has vivido? ¿Alguna pregunta entre el ¿Viviste con público? Lucky como- Aparte de Yoshi. ¿Qué va? No, a ver, nadie, a ver, hay una pregunta en el público antes. Vamos. Porque Vicente quiere ¿Quieres marcha. preguntar o no? A ver. Micro, Sí, por pero favor. espera, por favor, Rubén, acerca del micrófono a este señor que no sabe lo que es tener un micro en la mano. No seguro. podéis ir sin preguntar algo, por Simplemente- favor. A ver, Estamos en Orense, cultura. Un a ver, pueblo va a hacer la pregunta Yoshi. literario. Quería decir que le doy permiso a Charlie para que cuente lo que hablamos hoy en la comida, que él sabe y muy bien, sabe lo que pasó en Madrid y cómo son las cosas. Pero Además coincidía con lo que yo decía. Cuéntalo si te parece interesante, que si no, no lo hagas. No, bueno, yo la experiencia que Es tuve con muy Yoshi bueno, es... muy Yo la experiencia que tuve con Yoshi es que nosotros no lo fichamos por una tercera persona. Soy valiente. No, sí, estás valiente. Fuimos a comer y me dijeron, no, nosotros solo firmamos por un disco. Y sí, bueno, yo estaba en Dro todavía, yo era en Dro. Era en Dro. Y entonces su manager en aquel momento, que era Joan Soriano, pues dijo, no, mira, es que se van a ir a Polygram porque está Barricada allí. Y entonces ellos firmaron por Barricada, los suaves firmaron por Polygram y luego Barricada firmó por Dro. ¿Veis? Nos cruzamos. ¿Veis? En la vida es más sencilla. Está llena de esta- Son cosas como esas. Y en cuanto a Marea, ¿sabéis una cosa? La gira que va a hacer y todo eso, pues sus canciones, resulta que no sabía que las había escrito yo. Por ejemplo, Mi casa. Y están tocando por ahí. Y me llamaron de América y dice, oye, están tocando esa canción, está sonando. Fue Marea. En noviembre, cuando estábamos aquí, el Wyoming nos puso un WhatsApp que estaban en Bilbao tocando uno de los clásicos tuyos en el concierto. El Dolores estaba en Wyoming, nos enviaron un WhatsApp diciendo que estaban tocando el tema, que saben que estábamos aquí presentando. Al final es como tenía que terminar, escribiendo para otros. Bueno, eso es el honor del creador. Si no habéis visto el libro todavía, es una auténtica delicia. Es una auténtica maravilla, sí. Lo que se ha publicado del histórico de Yoshi, ¿no? de la cultura de esta ciudad donde nacieron y donde se han expandido no solo en España, sino en Latinoamérica, donde compartieron escenario con La Renga, una de las bandas más grandes que convoca a 100.000 personas. Reitero, es fascinante el mundo de la música, del rock and roll, y es siempre una sorpresa continua donde sale el talento, ¿no? De artistas que de la nada, cada día, de pronto explotan, y para eso hay que tener mucha fe y mucha resistencia, es la palabra, resistencia. Bueno, que otra pregunta del público, ¿no, Rubén? Sí, a ver, sí, cuando quieras. Hola, buenas. Me gustaría saber, siguiendo un poco con las nuevas generaciones, si hay algún criterio, porque me da la sensación de que está todo visto. No sé qué se puede considerar original. Si hay algún criterio que se siga en concreto de algún, no sé, número de músicos, algo distinto, pero que es difícil también innovar. No. Hoy, no sé si... No, sí, es que esto es todo mucho más de andar por casa. O sea, a ver, no todo está inventado, pero todo está inventado. O sea, no hay ningún criterio para fichar más que te guste y que esté bien. O sea, si es que yo creo que... Mira, en esta habitación, que me imagino que todos los que habéis venido aquí es porque tenéis algún interés en la música o porque... Yo creo que tú pones aquí una canción, una gran canción, y todo el mundo la identifica. O sea, las grandes canciones son grandes canciones. Es que no tienes que... La escuchas una vez y ya está. O sea, sabes que es una gran canción. Tú la primera vez que oíste esa Tequila, canta, y ¿esto qué es? O a Barón Rojo, y en mi caso yo siempre recuerdo que me trajo Roberto Iniesta una casete y la canción era Sol de invierno. Y yo, es que instantáneo,
y me daba, o sea, no hay el único criterio que hay es tu oído y tu corazón, ¿no? Hey Joe, efectivamente, son canciones que entonces no, o sea, yo creo que eso de que está todo inventado se oye muchas veces, y más ahora, ¿no? Ahora que es que todo va tan deprisa y todo. Yo creo que o sea, yo mi consejo a la gente y a la gente más joven es que no es verdad que está todo inventado, que eso nos lo decían a nosotros en el 81 también, y a él se lo decían, y a todos, continuamente está todo inventado. Bueno, no está todo inventado. A tu edad eso no se debe escuchar nunca. No está todo inventado. Y no hay formatos, o sea, y no hay formatos, y te lo digo yo, que es como eso, desde solistas inexistentes que no, hasta banda de 10, de 15, o sea que no hay formatos, no hay género, bueno, en nuestro caso y en general, o sea, además lo único que siempre es que hay que tener una cierta coherencia, ¿no? Y no perseguir las modas ni las tendencias, ¿no? Ahora lo que más, todo el mundo está con el trap y el reggaetón, ¿no? Pues bueno, yo lo que estoy buscando es rock, pero desesperadamente, porque hay que irse al otro lado, siempre hay que irse al otro lado. Por eso digo que cuando todo el mundo estaba con la bilirrubina y con esta sí, esta no, pues nosotros estábamos en Extremo Duro, estábamos en M-Clan, ¿no? Y estábamos en el otro extremo, ¿no? Yo siempre en nuestra compañía hemos creído en eso, ¿no? Pero en general mi consejo es, tú haz tu música, lo que tú sientas y como ha dicho Romero, trabaja. Claro, pero además hay otra cosa importante, fíjate, y supongo que el interés es también porque sois músicos, y esto me encanta que le demos este coloquio, ese tono de información. Es lo que más me alegra este tipo de preguntas, ¿no? Aparte del histórico. Si escuchan a Muse, roban a todo el mundo. Suenan a los Beatles, suenan a Black Sabbath. Ahí está la inteligencia. Muse no aportan algo nuevo, pero bajo la base de todo lo que han escuchado. Yo recuerdo hace unos años que fui a Bilbao a una rueda de prensa de los Red Hot Chili Peppers, que daban un concierto en el Guggenheim. Y era la típica rueda de prensa... Yo también me acuerdo. Sí, vamos Romero, yo también me acuerdo. La típica rueda de prensa en la cual, pues claro, en Bilbao los periodistas no tenían oportunidad, como en Madrid, de tener a los artistas siempre. Y entonces los músicos, el Pulga, el Flea, estaban un poco vacilando a los periodistas locales, haciendo las típicas preguntas un poco ingenuas, y estaban de vacile así con el Anthony. Y yo estaba en la última fila, que había sido invitado de forma casual, pues quería verlos, porque además era un show de los 40 principales, debajo del Guggenheim. Y en un momento determinado estaban vacilando tanto los americanos, así en plan, que yo dije, me cagué, y pedí el micro y los miré y dije, vamos a ver, ¿no os habéis cansado ya de robarle la música a los negros? Con tanto funky, la robáis a los negros. Y el Flea aquel, bueno, uy, a los de la compañía, ¿quién es ese? ¿Quién es? Te voy a... Nosotros robamos. Y el Anthony, el cantante, lo cogió así, lo sienta y dice, bueno, mira, me mira y me dice, te voy a decir algo muy importante. Todos robamos a todo. Todos robamos. Se acabó. Esta es la realidad. Lo bueno es elaborar lo que está, es el caso de Foo Fighters. A partir de Nirvana, un batería se convierte en un líder absoluto. Por su admiración al sonido de los 70. Estuve en Londres en el regreso de Led Zeppelin, gracias a Charlie, uno de los pocos periodistas españoles, creo que fui el único, que estuvo en ese regreso del 2007, con Grohl a mi lado. Se le caía la baba de escuchar lo que eran sonidos que para él, cuando tenía 15 años, estaban en la cresta. Ese es el gran valor. Si quieres hacer rock and roll, que tengas la capacidad, todo lo que has escuchado, darle una vuelta de tuerca y crear algo diferente. Y también y los letristas. Las letras. La letra que tenga alma, que cuente una historia, que llegue, un buen estribillo. Pídele lo tenéis Otro aquí. consejo, muy bien. Bueno. Los tenéis aquí, tenéis que pedir una letra, un letrista genial. Bueno. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más entre el público?
¿No queréis? Si no hay más preguntas, bueno, eso no quita que al acabar el coloquio podéis ir grabando con ellos, fuera de sala, no hay problema. Pues yo, en nombre de la región, agradecer tanto a nuestros invitados, a Vicente Mariscal, a Charlie, por supuesto a Juan Bosco y a Jaime Noguerol, que están aquí con nosotros, agradecer su presencia y les recordamos además que ya aprovechando que el próximo martes, día 9 de abril, tenemos otro foro en el Centro Cultural Marco Valcárcel, hablando sobre la campaña antártica, 32 años de presencia militar española en el continente blanco. Somos un foro muy multivariado en cuanto a contenidos. ¿De acuerdo? Un aplauso pues para muchas Juanjo, gracias. por favor. Muy brillante. A pesar de los 40...